Continuación, tendremos a nuestro siguiente ponente. Antes quiero anunciar que el equipo de comunicación social de la Tercera Vicaría hará una transmisión en vivo. Agradecemos su apoyo. Monseñor Adolfo Miguel Castaño Fonseca es vicario episcopal de la Tercera Vicaría Episcopal de esta Arquidiócesis de México. Nació en San Mateo, Mozoquilpan, Otzolotepec, Estado de México, el 27 de septiembre de 1962. Sus estudios son los siguientes: Humanidades, Filosofía y Teología en el Seminario Conciliar de Toluca, Estado de México, de 1977 a 1986. Especialidad en Teología Bíblica en la Universidad Pontificia de México en los años 1986 a 1989, con la disertación Dios nos habló en el Hijo, aproximación literaria y exegética al texto de Hebreos, capítulo 1, versos 1 al 4. Tiene doctorado en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia Gregoriana del año 1992 a 1996, con la disertación Dikaiosine en Mateo, una interpretación teológica a partir de los textos capítulo 3, verso 15 y capítulo 21, verso 32, publicada en Roma, Italia. Otras publicaciones de Monseñor Adolfo Miguel son Camino y cumplimiento de toda justicia, claves de lectura para el Evangelio según San Mateo, María junto a Jesús en la Biblia, Discipulado y misión en el Evangelio de Mateo, Mateo, Marcos. Coautorías son las siguientes: Pan para todos, Comer, beber y alegrarse, Palabra no encadenada y provocativa, todas a través de la Universidad Pontificia de México, y demás artículos publicados en revistas de teología nacionales como internacionales, como por ejemplo la revista Quol en México, ABM en México y Estudios Bíblicos en España. Monseñor recibió las órdenes sagradas, el diaconado, el 29 de septiembre de 1986 en la Catedral de Toluca, el presbiterado el 19 de marzo de 1987 también en la Catedral de Toluca, y el episcopado el 30 de julio de 2010 en la insigne y nacional Basílica de Guadalupe. Algunos servicios de Monseñor son los siguientes. En la diócesis de Toluca fue miembro del equipo formador del Seminario Menor de Toluca, prefecto de estudios en este mismo y profesor en el Seminario Mayor de los años 1989 a 1992. Miembro del equipo formador en el Seminario Mayor de Toluca con diferentes servicios de 1996 al 2009. Profesor de diversas asignaturas tales como Pentateuco, libros sapienciales, evangelios sinópticos, obra lucana, cartas de San Pablo, cartas apostólicas y lengua griega y lengua hebrea. Miembro de la Comisión para la Vida y el Ministerio de los Presbíteros de la Diócesis de Toluca de los años 1998 a 2005 y rector del Templo de la Anunciación en Metepec del año 2009 al 2010. Finalmente, otros servicios como profesor de exégesis en el Instituto Regina Mundi en Roma, Italia, profesor de exégesis, hermenéutica y teología bíblica en la Universidad Pontificia de México, miembro de CEBITEPAL, es decir, Centro Bíblico, Teológico y Pastoral para América Latina, coordinador para la traducción del Nuevo Testamento en el proyecto del CELAM, la Biblia para la Iglesia de América. El 22 de junio de 2010 fue nombrado obispo auxiliar de México y ahora nos acompaña con mucha alegría. Le damos un fuerte aplauso para recibirlo. Muy buenas tardes a todos. Además de saludarlos, quiero agradecer esta oportunidad de compartir algunas reflexiones que me han pedido para este simposio con motivo de nuestro Congreso Eucarístico. Y el tema que quisiera compartir con ustedes es vida eucarística, sobre todo el concepto de la vida en el Evangelio de San Juan. Tiene dos partes. Primero, una introducción que quiere enmarcar desde el Antiguo Testamento el tema de la vida, con tres puntos que son el Dios de la vida, el Creador de la vida y el tema de la vida física y espiritual
Todo esto como marco de referencia, como trasfondo para el Nuevo Testamento y concretamente para el Evangelio de San Juan. En un segundo momento quiero compartir con ustedes un tema que he titulado La vida que otorga Cristo según el Nuevo Testamento y particularmente en el Evangelio de San Juan, con dos momentos: Jesús, portador y dador de vida en el Nuevo Testamento, y después, en el Evangelio de San Juan, Jesús, vida para el mundo, la vida humana física, la vida plena y definitiva, la vida como nueva creación, vida y verdad, el Espíritu y la vida, Cristo, el pan de vida, y la fe como condición fundamental. Son varios temitas, algunos los voy a enunciar nada más, porque nos tardaríamos unas 5 o 6 horas más o menos, por lo menos para la introducción. Quiero comenzar enmarcando desde el Antiguo Testamento el concepto de la vida como algo fundamental, un concepto bíblico fundamental. Entre los títulos más bellos con los que se designa a Dios en la Biblia se cuentan el Dios vivo, el Dios viviente y el Dios de la vida. El vínculo entre Dios y la vida tiene grandes consecuencias, entre las que destaca el poder de Dios para dar vida en todas sus formas y sentidos. Podríamos decir que de un lado a otro de la Escritura, es más, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el tema de la vida siempre está presente, con diversos alcances, por supuesto. La vida es un don sagrado en el que Dios manifiesta su poder y al mismo tiempo su misericordia. Como dice precisamente Misericordia Vultus, el Papa Francisco en Misericordia Vultus, la expresión de la omnipotencia de Dios está también en su misericordia. Dios manifiesta su omnipotencia en su misericordia. No es debilidad la misericordia, es manifestación también de la omnipotencia, y así también con el tema de la vida. La vida es un don de Dios que requiere ser reconocido, valorado y custodiado por el ser humano, de modo particular por el creyente que invoca a Dios como el viviente. Y también algo interesante es que cuando se hace un juramento por el Dios vivo adquiere una fuerza descomunal, como es el caso, por ejemplo, de Jueces 8:19 o 1 Samuel 19:6, cuando Saúl, por cierto, Saúl le jura por el Dios viviente a su hijo Jonatán que David no recibiría ningún daño, lo cual pues no es cumplido. Es un tremendo error, un tremendo pecado de Saúl, que jura por el Dios viviente ante Jonatán. O como leyó alguno en la primera lectura, entonces David le dijo a Jonatán, al Jonatán es Jonatán, que Jonatán y que nada. Bueno, entonces, no, así leen, luego le cambian, ¿verdad? Como decía ayer el señor cardenal, pasan a leer y cada cosa que, cuando se prepara la lectura, cada cosa que se dice, que bueno. Entonces, la estima que la Biblia asigna a este nombre es algo muy elocuente, y el valor también. Hablemos también en un segundo momento, en este marco, Dios el creador de la vida. El libro del Génesis nos dice que la vida corona la creación, en ese que algunos han llamado primer relato de la creación, y que, lo digo con todo respeto, yo creo que no es ningún relato de la creación. Esos primeros versículos, primer capítulo, hasta el capítulo 2, inicio del capítulo 2, no es propiamente un relato de creación. Es un poema a la creación. Es un cántico que tiene poesía y que no siempre es fácil de traducir. La poesía es de lo más complicado. Hace un momento mencionaban que un servidor está participando todavía de un proyecto de traducción de la Biblia. Menos mal que nos tocó el Nuevo Testamento, a mí me tocó coordinar el Nuevo Testamento, que también tiene elementos poéticos, por supuesto. Pero en el Antiguo Testamento hay tantos textos poéticos que vaya, cómo cuesta trabajo traducir. Por allá seguramente recordarán, señor Colín, aquellas clases con el insigne Luis Alonso Shekel en el colegio, en el Pontificio Bíblico, cuando nos decía,
¿Qué dice este texto? Lo decía en hebreo. Empezamos a decir, bueno, dice esto, dice, no, no dice nada. Y empezaba a declamarlo. Y entonces dice, ahora sí ya dice algo. Este texto, por ejemplo, de la creación, que en el principio creó Dios el cielo, la tierra, como en la vigilia pascual, unos ya medio dormidos, empiezan a leer, ya empiezan las lecturas y con la luz apagada, pues uno se duermen. Esto es un maravilloso texto poético, que en su lengua original, perdónenme que lo diga en su lengua original, pero es que es donde se le encuentra la métrica, el acento, el ritmo. Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. Bet haaretz hayeta tohu vabohu, behochen al pnei tehom beroach Elohim, berajefen al pnei hamayim. Es poesía, es poesía. No entiende nada, pero bueno, no se entiende nada. Pero bueno, como decían hace rato, decía el padre Alberto Anguiano de las canciones, que los jóvenes muchas veces no entienden, pero disfrutan, se disfrutan. O como le decía una persona a su novia, le decía, tú eres como una canción en inglés, me gustas pero no te entiendo. El tema de la vida, hermanos y hermanos, es un tema que está recorriendo y que, por ejemplo, aquí corona la creación, es el Dios de la vida, el creador de la vida. Pero también es el Dios que promete la vida como una bendición, como una veracá. Abraham le promete una descendencia. El Salmo 128 pregonará que la bendición del que teme al Señor es una mujer fecunda y unos hijos como renuevos de olivo. Algo que muchos ya en nuestra sociedad se ha perdido. Muchos que piensan que los hijos son problemas, no son una bendición. Y bueno, y de ahí para adelante, y con las iniciativas que a veces presentan de querer hacer un intento, una especie de, no sé, como de una calca de lo que sea de la familia, cuando no está abierta la vida, cuando no hay procreación, cuando no hay apertura a la vida, pues no hay familia. Por más que digan y por más que hablen y se pongan de pestañas, precisamente esto es lo que da fundamento a la familia, a la vida. Bien, toda vida viene de Dios, pero el ser humano es especial. El ser humano es un soplo directo de Dios, precisamente en el que sí se llama relato ya vista más antiguo, más plástico, con más elementos, pues concretos, podríamos decir, un Dios alfarero, un Dios jardinero que se pasea por el jardín del Edén, un Dios alfarero que toma un poco de barro y forma un Dios cirujano que abre un costado y saca posiblemente el costado. En hebreo se puede traducir esta palabra que utiliza como costilla, como el costado. Y hay tradiciones rabínicas donde dicen que Dios no hizo a la mujer de una costilla, sino la que sacó todo el costado. E incluso había quien decía, y fue el costado izquierdo donde está el corazón. Bueno, ahí échenle ustedes todo lo que esto significa. Bueno, es el don de la vida de Dios que vuelve a retirar en el momento de la muerte. Por eso Dios se encarga él mismo de proteger ese don sagrado. Termino esta introducción hablando de esta como proyección, este panorama que proyecta hacia el futuro en el Antiguo Testamento. El Dios de la vida no quiere la muerte, quiere la vida. Pero no solamente la vida física y la prohíbe el asesinato, prohíbe el homicidio, sino que también es el Dios que quiere una vida más plena. Es más, desde el Génesis, en el paraíso estaba el árbol de la vida, que el hombre no aceptó. Aún así, Dios no renuncia a ser el Padre que da la vida y de ofrecerla incluso con mayor plenitud. Antes de que llegue a conceder la vida plena en su Hijo, como que se asomó, atisbó la nueva y definitiva vida en la justicia y en la fidelidad, que son las que conducen precisamente a este don. Bueno, termino esta introducción y paso ahora al segundo y el aspecto más importante de esta exposición, que he querido poner por título
la vida que otorga Cristo según el Nuevo Testamento y particularmente en el Evangelio de San Juan. Los evangelios presentan a Jesús como portador de nueva vida que Dios nos ofrece. En Él, en Cristo, en su Hijo, revela que su Padre no es un Dios de muertos, sino de vivos. Perdón, voy a tomar un poco de agua. En ese relato de controversia con los saduceos, que está en los sinópticos, el más primitivo ciertamente es Marcos 12:27, Jesús revela a su Padre como un Dios de vivos, no de muertos. Por cierto, ahí el argumento al que acude es el de la zarza ardiendo. Y quizá alguno se ha preguntado por qué, si hay textos que hablan más claramente de la resurrección, ¿por qué Jesús se refirió a ese texto de la zarza ardiendo, al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Cuando hay otros textos. Está Ezequiel, los huesos secos que recobran vida, está el profeta Oseas cuando habla de que los haré morir, pero los reviviré, etc. Hay otros textos, bueno, obviamente del libro de los Macabeos, en fin. ¿Por qué Jesús acude a un texto del libro del Éxodo, a la zarza ardiente, en esa discusión con los saduceos? Pues muy sencillo, porque los saduceos no aceptaban más que los primeros 5 libros de la Tenach, de la Escritura, o sea, la Torá nada más. Tenach es Torá, Nevim, Ketuvim, solamente aceptaban la Torá. Por eso Jesús, si acude a otro texto de Ezequiel o de Oseas o de Macabeos, pues si los saduceos, pues eso para nosotros no tiene ninguna autoridad. Por eso acude a este texto que sí está en la Torá, en el libro del Éxodo. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Por eso sana, perdona los pecados, libera del mal y devuelve los muertos a la vida. Los males, la enfermedad, sobre todo el pecado, son signos de muerte. En cambio, la curación, la liberación del demonio, el perdón de los pecados y el devolver a las personas a la vida, como el texto que leímos el domingo pasado. Los que fueron a misa, yo espero que todos hayan ido y que se acuerden del evangelio del domingo pasado. ¿Cuál fue? De la viuda de Naín. Bueno, está bien, ya se acordaron. Y también hay una en el Antiguo Testamento con el relato del profeta Elías. Bueno, estos son signos del poder que ha recibido de Dios para dar vida. En todo el Nuevo Testamento, podríamos decir, los evangelios y las cartas, aparece así Jesús portador de la vida en todos los sentidos. No solo la vida física, sino la vida plena, la vida que no tiene fin. Pasamos ahora al Evangelio de San Juan, donde vamos a centrar nuestra atención. Sin duda, uno de los términos teológicos favoritos de San Juan es precisamente la vida. Al punto que, como se ha sugerido, un autor de apellido Filson ha sugerido que el Evangelio de Juan podría llamarse no el cuarto Evangelio, sino el Evangelio de la vida, ya que fue escrito con una intención que él mismo dice en el capítulo 20, versículo 31. ¿Para qué se escribió el Evangelio de Juan? Tiene allí el objetivo para que, sabemos nosotros que los evangelios no se escribieron para informarnos qué hizo Jesús. O sea, no son una crónica. Porque si así fuera, pues hay hasta divergencias. Cuando se estudian los sinópticos, hay un tema que se llama la cuestión sinóptica. Coincidencias y divergencias entre los evangelios. Luego a veces a mis alumnos les preguntaba, a ver, ¿se acuerdan de la parábola de la oveja perdida? No, pues que sí. A ver, ¿en qué termina la parábola de la oveja perdida? ¿Cuál es la enseñanza? Y casi todos decían, ¿en qué hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99? Eso dice San Lucas, pero San Mateo dice otra cosa. San Mateo dice que la enseñanza es que la voluntad del Padre es que no se pierda ni uno de estos pequeños. O sea, hay dos aplicaciones según precisamente la situación de la comunidad. Todo el tema, por ejemplo, de la alegría en Lucas, pues es tremendo. Misericordia y alegría son dos de los temas fundamentales del Evangelio de San Lucas.
Pero también en Mateo, San Mateo, el tema de la voluntad del Padre. Ese es. ¿Por qué creen que en la oración del Padre Nuestro, San Lucas no trae el tema de la voluntad, pero San Mateo sí? O sea, hay todo este tipo. Entonces, los evangelios no son una reconstrucción cronológica, casi periodística, de lo que hizo Jesús. Son proclamaciones de fe. Son, en primer lugar, anuncios de una buena nueva, por eso son evangelios. Y que cada comunidad vive, se va sembrando y germinando y dando frutos de diferente manera. El Evangelio de San Juan dice que fue escrito 20:31 para que creyendo tengan vida en su nombre. Ese es el objetivo del Evangelio de Juan, para que crean y creyendo tengan vida en su nombre. El Evangelio de San Juan presenta a Jesús que posee la doble condición, la vida divina y la vida humana. Y entiende el misterio del Señor como testimonio de la vida que ha recibido del Padre. Si nos fijamos bien, si leemos atentamente el Evangelio de San Juan, vamos a encontrar que es el que más insiste en la divinidad de Cristo, pero también insiste fuertemente en la humanidad del Señor. Aquel prólogo con el que comienza, y que la palabra, el Logos, la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios, es la vida divina que posee el Verbo. Pero también dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, la vida humana. Y claro, evidentemente después hay también una confesión de Tomás, Señor mío y Dios mío, en fin. Aparece con esta fuerza la divinidad de Cristo, pero también aparece el lado humano de una manera muy patente, muy clara. Es más, a mí me llama la atención, en la lengua griega en que se escribió el Evangelio, dice, kai ho logos sarx egeneto. Hay una palabra en griego que es sarx, y sarx significa, ¿qué significa sarx? Carne. Pudo haber dicho, el Verbo se hizo cuerpo, tomó un cuerpo, somatos, es el cuerpo. No, se hizo carne, y carne tiene una connotación muy especial. Es el ser humano en su condición frágil, débil, perecedera. No solamente se hizo cuerpo, no se hizo soma, de donde viene lo somático, somatizar. Ese es el cuerpo. Y podría haberlo dicho, dice, se hizo sarx, se hizo carne, se hizo debilidad, a tal grado que en San Pablo, bueno, y otros escritos, la carne tiene esa proclividad al pecado, porque es la condición frágil, es donde se encuentra precisamente el aspecto vulnerable del ser humano. Claro, la carta a los Hebreos va a decir, se hizo semejante en todos nosotros, menos en el pecado. Pero la sarx de suyo, la carne está proclive al pecado, está inclinada al pecado por sí misma, porque es de su naturaleza débil. Fijémonos, por ejemplo, en un detalle, cuando en la resurrección, bueno, yo le llamo volver a la vida, porque propiamente resurrección queda muy grande todavía a Lázaro, lo mismo también al hijo de la vida de Naín y a los demás que aparecen. Yo creo que se puede hablar de resurrección en sentido muy amplio, pero no es propiamente resurrección, es un volver a la vida. Nada más que como cuando dicen un vuelve a la vida, piensa en un cóctel de camarones y pulpo y eso, por eso prefiero mejor evitar el vuelve a la vida, ¿no? Así le llaman, ¿no? Ese cóctel ahí. Bueno, pero es un volver a la vida física. Bueno, estos datos pues presentan a un Jesús muy divino, pero también muy humano. Y allí mismo donde aparece en el relato de Lázaro que Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, también digo que Jesús lloró. Jesús lloró. Cuando se hizo la división de versículos de la Biblia con Esteban Langton, Roberto Estién la había hecho ya poco antes, Esteban Langton, hace del siglo XVI, puso un versículo ahí nada más, y Jesús lloró, uno de los más cortos de todo el Nuevo Testamento y de toda la Biblia, aunque en la Biblia pues están en los mandamientos,
no matarás, el no, etcétera, y son muy cortos. Pero es uno de los más cortos, ciertamente. Jesús lloró. Es la parte humana, y yo creo que es una también de las expresiones más humanas, el llorar. El llorar es una expresión humana, como el reír también. San Juan busca responder a la situación que vive su comunidad a finales del primer siglo. Es muy probable que el Evangelio se escribiera alrededor de los años 90, ya la última década del primer siglo. Entre polémicas, persecuciones, expulsiones de la sinagoga, es una situación muy complicada. Hay una tentación en la comunidad de alejarse del mundo y recluirse en un círculo para sentirse protegida. San Juan pone de manifiesto que no se trata de encerrarse ni siquiera en el cenáculo, a puertas cerradas, por miedo a los judíos. No. Ni de huir del mundo. Por eso Jesús en la oración sacerdotal pide: no te pido, Padre, que los saques del mundo. No es la huida del mundo, sino afianzar la fe en Jesús y testimoniarlo como la verdad y la vida en el mundo. Tampoco hay que buscar preservar la vida, porque esa se recibe de Dios a través de su Hijo. En el Evangelio de San Juan aparece cómo Jesús, el Mesías, acredita su ministerio con palabras de vida eterna, como dice en 6:68, y con los signos que la acompañan. Por cierto, San Juan no habla de milagros zaumata de taumazo, que significa algo asombroso, algo prodigioso, prodigios, no. Son semillas, son signos. Las bodas de Caná, la curación del hijo del funcionario real, el paralítico de Betesda, la multiplicación de los panes, el camino sobre el agua, el ciego de nacimiento y el tema de Lázaro. Son 7 signos que aparecen en el Evangelio de San Juan. Y por cierto, son signos de vida. Prácticamente, exceptuando quizá el camino sobre las aguas, son signos de vida. Incluso se podría decir también Jesús que camina por las aguas se ve como el que posee la vida plena y tiene toda esta capacidad. Pero veamos, por ejemplo, el primer signo en las bodas de Caná. Y es precisamente, el primer signo lo hace una familia, porque es el espacio de la vida, otra vez. Si una familia o si un matrimonio no está abierto como espacio privilegiado a la vida, pierde completamente su sentido. Jesús realiza un signo ahí en las bodas de Caná, que además va a dar una alegría, un gozo, etcétera, todo lo demás que no quiero detenerme. La curación del hijo del funcionario, el paralítico de Betesda que estaba ahí, el pobre, el camino sobre el agua, lo del ciego, etcétera, y Lázaro. Son signos de vida. Y también nos va presentando distintas formas de encontrarse con Jesús. El Evangelio de San Juan es muy pedagógico y nos dice cómo se puede uno encontrar con Jesús. ¿Saben cómo se puede uno encontrar con Jesús? Miren, ahí tiene un hombre que se llamaba Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que tenía un miedo de que lo descubrieran y va de noche a ver a Jesús. La noche también tiene su significado en el Evangelio de Juan. Va de noche a ver a Jesús. Pero va a encontrarse con Él, con todas las limitaciones, a lo mejor miedos, temores, lo que sea. Pero se encuentra con Jesús. Está en la samaritana, que ya tenía de suyo un triple estigma, esa mujer. Por el hecho de ser mujer, pues recuerden todo este tema. Por el hecho de ser samaritana. Y luego, pues, había tenido varios maridos, o sea, un poquito así de moral distraída, por lo menos. Y sin embargo, hay un encuentro con el Señor y recibe la promesa del agua viva. ¿Y cómo le va a dar el agua? Bueno, pues es agua viva, es la vida que trae del Padre. Se puede reconocer a Jesús como profeta, Mesías, Salvador del mundo. En Él se manifiesta la gloria y la vida de Dios. Por eso Él es el camino, la verdad y la... ¿No escuché? Quería aprovechar para tomar otro trago. Bien, vamos a pasar al primero, Jesús, vida para el mundo. Jesús es fuente de vida, un tema fundamental del cuarto evangelio.
En la sanación del hijo del funcionario, Juan 4, 46, 54, primer signo de la vida, se repite una otra vez que Jesús es quien da la vida. Incluso no solamente la recibe aquel que es curado, sino el padre del niño al creer en Jesús y al llevar esa fe a toda su familia. Todo lo que Jesús comunica es fuente de vida. Su palabra, el agua que da es agua viva. El pan que nos ofrece, vamos a tener un momentito al final, nos detenemos sobre el pan de vida y el significado en el Evangelio de Juan. En fin, toda su persona es fuente de vida. Dice en 10:20, yo he venido para que tengan vida, y en 10:28 les doy vida eterna. El otro puntito es la vida humana física, que por cierto, aquí a lo mejor San Juan no había escuchado la conferencia del padre Alberto Anguiano, porque para San Juan utiliza psique con el significado de vida física, no de alma. Cada vez que San Juan utiliza la palabra psique, y que algunos traducen como mente, de allí viene psicología, psiquiatría, todo esto, en realidad algunos lo traducen como mente, pero para San Juan es la vida física en su doble dimensión, el ser humano en cuanto vivo y consciente. Esa es la psique en San Juan. No es propiamente el alma, y vamos a ver por qué. Jesús, en este sentido, como buen pastor, entrega su psique, su vida. Dice el capítulo 10, que es hermosísimo, que Jesús es el pastor, literalmente dice, hopoimen ho kalos, y kalos en griego significa bello o hermoso. Agathos significa bueno, y kalos significa bello. Pero ¿en qué sentido Jesús es un pastor bello? Este adjetivo designa al pastor ideal y modelo que cumple fielmente su misión. La belleza o la bondad del pastor estriba que por su fidelidad y misericordia llega al extremo de entregar su vida por sus ovejas, su psique. El buen pastor da la vida por sus ovejas, yo doy mi vida por las ovejas, el Padre me ama porque doy mi vida para recobrarla de nuevo, nadie me la quita, la doy voluntariamente, tengo poder para dar vida, para dar la vida y para recobrarla de nuevo. Y también algo que dice muy hermoso en el capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pero añade también, ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Como les digo a mis sacerdotes, ustedes son mis amigos, bueno. Y sí, son los que cumplen son, cierto, no. Conforme al ejemplo que el mismo del Señor, los discípulos también deben estar dispuestos a arriesgar y hasta entregar la propia vida. Así se conservan para la vida definitiva, que va a utilizar otro término, zoe, que después hablaremos de esto. El que se apega a su vida la perderá, el que desprecia la vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Paradójicamente, la entrega de la propia vida hace que la persona la adquiera de nuevo, incluso con otra cualidad. Dice, el Padre me ama porque doy la vida para recobrarla de nuevo. Para el Evangelio de San Juan, la entrega de la vida, fijémonos en esto, no es un acto único, un acto heroico nada más, aislado. Así como que en un arranque de valentía, yo doy la vida por Cristo, mátenme ahorita, porque quién sabe al rato, a lo mejor al rato ya no tengo ganas de entregar. No se trata de un acto en un momento aislado, no. La entrega de la vida es un proceso, es un acto sí, pero final de todo un proceso, de un camino. De hecho, así aparece en el discurso del buen pastor. Jesús utiliza el presente, me entrego o me estoy entregando. Entregar, poner, colocar la vida, tiene el significado de morir, pero en un acto continuo. Bien, se trata de ir entregando la vida en cada momento, pero también de irla recobrando en un proceso que llamaríamos después nosotros pascual. Bien, el discípulo ha de estar viviendo en el servicio de Jesús, dando constantemente la vida por él. Pasamos al otro, que es otro sentido de la vida, que es la vida como plena y definitiva, y utiliza el término
Zoé, Zoé. A veces con el adjetivo aionios, eterno o eterna, o el verbo zao, vivir, sopoyeo, vivificar. El término zoé por sí mismo denota en Juan una calidad de vida más que biológica. De hecho, San Juan nunca usa el término, hay otra palabra para decir vida en griego y es bios, donde viene biología, donde viene biometría, donde vienen todos estos. No la utiliza San Juan. La vida puramente biológica, no. Utiliza psique, sí, como vida física y consciente, pero hay una vida más plena. Entra en el ámbito de lo espiritual y por tanto no sujeta a la muerte física. Se podría traducir zoé como vida plena o vida definitiva. Y quizá el trasfondo sea Daniel 12:12, donde precisamente se utiliza este término. Vida eterna se refiere también claramente en Daniel a la resurrección de los muertos, y posiblemente en esta misma línea es de donde parte el Evangelio de San Juan. Es la vida que corresponde a lo espiritual en contraposición a lo que perece. Por eso dice en 6:27, no trabajen por el alimento que perece, sino el alimento que permanece para la vida eterna. Siguiente punto, zoé como nueva creación. Desde el prólogo del Evangelio, San Juan se sitúa en clave de creación, que equivale a la comunicación de vida por parte de Dios. De hecho, si nos fijamos en la traducción griega del libro del Génesis, del poema de la creación, que repito, no es un relato, es un poema, es un himno a la creación. Ahí, cuando se tradujo al griego, comienza con estas palabras: enargé epoies en ho theos. ¿Y cómo empieza el Evangelio de Juan? Enargé en hologos. Es un nuevo Génesis. Es más allá del Génesis, porque aquí va a hablar el Evangelio de Juan de una vida que se sitúa incluso antes de la creación del mundo. Su proyecto desde el inicio por parte de Dios era dar vida, y frente a este proyecto, concebido en términos también de luz, se levanta un mundo de muerte y de tinieblas. Y otra vez, si vamos a ver al Génesis, dice que todo era caos, confusión, las tinieblas cubrían el abismo y un viento de Dios, un ruaj de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Aquí también el Evangelio de Juan habla de la luz y de la vida. ¿Quién es la luz? La luz no es Juan el Bautista, la luz es el verbo, es la palabra, otra vez en clave de creación. En el Génesis, antes de la creación, todo era confusión y caos y las tinieblas cubrían el abismo. Las tinieblas tipifican la situación amorfa y caótica. Por eso el primer acto creador de Dios es la luz. Ahí está, lo primero que Dios hace es la luz. Y no importa si no ha creado las luminarias y el sol o la luna, ¿eso qué importa? Crea la luz, porque eso tiene un significado más allá de preguntarse entonces de dónde venía la luz, que todavía no había creado el sol. Preguntas que no tienen sentido, porque aquí hay un significado muy simbólico, muy emblemático, muy teológico. También San Juan señala que en un principio, incluso antes de la creación del universo, ya existía aquel que es la palabra, que hizo que todo se hizo por ella, y que en ella estaba la vida, y que la vida era la luz de los hombres. La vida es cualidad esencial de Dios y puede otorgarle en primer lugar a su Hijo, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, ha hecho también que el Hijo tenga vida en sí mismo, dice 5:26. Así como yo vivo por el Padre que tiene vida y me ha enviado, también el que me coma vivirá por mí. Dios, al poseer la vida y al otorgarla, es realmente Padre. Él tiene la vida y la comunica por medio de su Espíritu. Por tanto, la misión del Hijo es comunicar vida abundante. Dice 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y también en 10:28, yo les doy vida eterna, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a los que Él quiere. 5:21, y en oración con su Padre dice, tú le diste poder sobre la humanidad para que Él dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Jesús mismo es la vida y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí.
la posee en plenitud y tiene la potestad de comunicarla. Pasamos al otro tema, que es vida y verdad. La vida se identifica con la verdad, pero aquí hay algo interesante. La verdad no está, vamos a así decirlo, expresada en términos de un conocimiento abstracto o teórico. La verdad tiene como trasfondo otra vez el Antiguo Testamento. La verdad, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si se fijan en el relato, por ejemplo, de la pasión, cuando Pilato le pregunta: ¿y qué es la verdad?, Jesús no contesta. ¿Para qué le va a contestar a este que no entiende lo que es la verdad? La verdad es Él, y esa verdad es fidelidad, es emet en hebreo. Emet en hebreo significa verdad y significa fidelidad. Esa es la verdad de Dios, la fidelidad. No es una cuestión teórica, no es una verdad lógica o ontológica, no, es una realidad histórica, la fidelidad de Dios. Dios que es fiel a su palabra, y Jesús es precisamente esa fidelidad del Padre en el orden de la salvación. El Hijo es fiel al Padre y a su plan divino. Por eso está lleno de gracia y de verdad, es decir, lleno de amor fiel. Gesed ve'emet, dice el texto hebreo. Haris kai aletheia. Es eso. La verdad es la realidad divina en cuanto se manifiesta y puede ser percibida por el ser humano con amor sin límites. El amor fiel es la verdad de Dios. No busquemos entonces explicaciones teóricas. La verdad de Dios es el amor fiel. La identificación entre vida y verdad hace que la vida plena se pueda definir en términos de conocimiento, pero entonces ya no es un conocimiento conceptual. Conocer en el sentido bíblico y juánico, el conocimiento entra en el ámbito de la experiencia y de la relación interpersonal. Es fundamental conocer al Padre, único Dios verdadero, y a su enviado Jesucristo. Tengo otro aspecto, lo desarrollo rápidamente, que es el espíritu y la vida, para pasar después a Cristo, pan de vida, y la fe como la condición para recibirlo como pan de la vida. El principio de la vida definitiva es el espíritu, simbolizado por el agua viva, como aparece en el relato de la samaritana, y también la promesa de Jesús, que todo el que cree él de su interior brotarán torrentes de agua viva. El Padre y el Hijo, que da la vida, lo hacen infundiendo el espíritu vivificador. Este es el principio de vida que se contrapone a la carne. El espíritu hace nacer de nuevo. Lo que es la carne es, pero el espíritu hace nacer de nuevo, como le dice a Nicodemo, cuando Nicodemo le pregunta: bueno, ¿y cómo puede un hombre siendo ya viejo, acaso puede volver al vientre de su madre y volver a nacer? Es el espíritu. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de Dios, nacer de nuevo, es la vida definitiva que inicia con este nacimiento que acontece con la comunicación del espíritu. Con él se da al ser humano la capacidad del amor generoso y fiel, la gracia y la verdad. La condición para recibir la vida eterna y poseerla es la adhesión a Dios mediante la fe en el Hijo único y la práctica del amor. Por eso precisamente fue enviado al mundo por el Padre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. La falta de adhesión lleva al juicio o a la condenación, ya que habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. ¿Cuál es el pecado más grande? Digamos así, por decirlo de alguna manera, en este contexto de la enseñanza del Evangelio de San Juan, es la incredulidad. El que no cree ya está condenado. Algunos teólogos han hablado de la escatología realizada que aparece en el Evangelio de Juan. Es decir, Juan habla en términos del ya, aquí. El que cree, el que acepta al Hijo de Dios, el que acepta la vida plena que trae el Hijo, ese es el que encuentra la vida. San Juan casi no usa la palabra salvación. La palabra salvación la utiliza solamente en labios de la samaritana. La salvación viene de los judíos, dice la samaritana. Me parece, si no me equivoco, que es la única vez que aparece sotería, salvación, en el Evangelio de Juan. Juan no usa la palabra salvación, usa la palabra vida.
Zoé, vida plena. Y esa vida se tiene ya aquí, cuando se acepta al Hijo de Dios, cuando se vive conforme a las enseñanzas del Hijo de Dios, cuando se vive según sus mandamientos. Y el mandamiento supremo es el del amor. Ese amor que tiene el que da la vida por sus amigos, ese amor que se manifiesta, que hace patente en la última noche que está con ellos en el lavatorio de los pies. La falta de adhesión, la incredulidad, el desamor es lo que lleva ya a la condenación. Por eso digo que en esa teología de San Juan no hay que decir, y bueno, yo diría de casi todo el Nuevo Testamento, porque a veces como que manejamos un concepto así muy futurista de la salvación. O sea, yo cuando me muera me salvo, me condeno. No, ya ahora estamos entrando en una dinámica de salvación o de condenación. El que no acepta, el que rechaza, ya está viviendo desde esa perspectiva juánica su realidad de rechazo a la vida y por tanto su opción por la muerte, por las tinieblas, por la condenación. Por eso dice, el que no cree ya está condenado. O sea, esto es muy fuerte realmente. Obviamente hay toda esta oportunidad de aceptar, siempre está abierta la oportunidad. Y obviamente, la fe y el amor están indisolublemente unidos en la teología de San Juan, no solo en el Evangelio, sino también en las cartas. Por eso San Juan llega a decir en la primera de Juan 4:20 al 21, que el que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. Les iba a contar una anécdota, pero después mejor. En otras palabras, la condición para recibir la vida eterna es conocer al Hijo. Es una anécdota que le pasó al señor Alfredo Torres Romero, el obispo que me ordenó presbítero de Toluca, el segundo obispo de Toluca. En la visita pastoral se reunió con los niños, quiso que todos los niños estuvieran ahí, y entonces le estaba explicando esto precisamente. Dice San Juan, decía el señor Torres, muy conocido de Monseñor Antonio Ortega, amigos, ¿fueron amigos o no? ¿O nada más conocidos? Bueno, más conocidos, ¿no? Entonces estaba en la visita pastoral con los niños, y entonces el señor Torres, así muy solemne, como era él: niños, dice San Juan, que el que afirma que ama a Dios y no ama a su prójimo es un, y los niños pues, se les voy a ayudar, es un dice un niño, un mendigo. Y el señor Torres tuvo que reconocer que es lo mismo. Entonces, Juan puede hablar del mandamiento como vida eterna porque viene del Padre. Sé que su mandamiento es vida eterna y porque ese mandamiento se sintetiza en el amor al prójimo como el mismo Jesús ama. Les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros como yo los he amado. Y algunos dicen, ¿en dónde está la novedad? La novedad está en que como yo los he amado. Ahí está la novedad. Pasamos al último punto, que es Cristo, el pan de la vida, y esta fe como condición fundamental. Pan de vida puede tener un doble significado. El pan que es la vida, el pan que otorga la vida. Los signos de la multiplicación de los panes y el camino sobre el mar introducen la enseñanza sobre el pan de vida. ¿Qué significa esto? Que entra ya en un ámbito donde se pide la fe. El pan de vida que supera el don del maná, es cierto, está como trasfondo el maná que Dios dio a su pueblo en el camino por el desierto, después de salir de Egipto. ¿Qué hizo el maná? El maná dio la oportunidad a los judíos de sobrevivir en el desierto. Ahora, para los cristianos, el pan de vida que Cristo ofrece significa no sobrevivir, sino poseer la vida plena. Ya desde ahora, repito, porque San Juan tiene este matiz en su teología, la vida ya actual, ya desde ahora, aunque también en espera de la resurrección del último día, y yo lo resucitaré el último día, dice 6:40. Pero hay una conexión
hay una vinculación estrecha, profunda y absoluta entre la vida aquí y ahora y la resurrección del último día. No son dos realidades que se separan por un abismo, sino dos realidades que se conectan perfectamente. Pero como sucedió con Moisés, los judíos murmuran por su incredulidad en las palabras de Jesús. También los judíos aquí murmuran por su incredulidad en las palabras de Jesús. Las protestas y la incredulidad aumentan cuando el relato alude a comer la carne y beber la sangre de Jesús. Pero lo importante y lo significativo es que todo concluya en una profesión de fe, la de Pedro, quien logra descubrir en las palabras de Jesús la fuente de la vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esta es la confesión esperada en todo el discurso y que contrasta con la falta de fe. El discurso del pan de vida se mueve en una doble polaridad. Mientras Jesús pide la fe para sus oyentes se niegan a creer. Pero la confesión de fe de Pedro es la que viene a dar como el punto final a todo esto. La fe es condición básica e insoslayable para recibir la vida. La vida y la fe son inseparables en San Juan. No se puede tener la vida sin la fe. Como se puede observar, el tema de la vida, que en otros escritos se expresa como salvación, que otorga Jesús, es inseparable del tema de la fe en Él como Mesías e Hijo del Dios vivo. La fe conduce al cumplimiento de sus palabras y sus mandamientos, cuyo centro y culmen es el amor. Solo quien ama puede recibir a Jesús como pan de vida y experimentar esa misma vida ya desde ahora. Ya hablé de la escatología realizada. Entonces, la presentación de Jesús como el pan vivo bajado del cielo, además de las connotaciones eucarísticas, tiene que ver con la existencia completa del creyente en su relación total con Cristo. A ver, quiero detenerme aquí un segundito. Comer su carne y beber su sangre es indispensable para poseer su vida. Pero esto significa conocerlo, encontrarse con Él, aceptarlo, asumir lo que implica creer en Él y comprometer la vida con su palabra y proyecto de salvación. El binomio carne-sangre expresa la totalidad del ser humano. Por eso también cuando dice que no nació de la carne ni de la sangre, no nació de ser humano. Carne y sangre es la totalidad. Es Cristo entero. Comerlo significa, en primer lugar, la aceptación total e integral de la persona de Jesús, revelador del Padre y portador de la vida. No es solamente, y lo digo con toda claridad, un momento litúrgico. Comer la carne y beber la sangre en la perspectiva de Juan es la aceptación total e integral de la persona de Jesús. Por eso yo quiero resaltar lo que decía el Padre Anguiano hace un momento. Y esto es una aceptación en la comunidad también, en la iglesia. No es algo individual. Él decía, los que comulgan y se van al sagrario. Yo hace unos meses, un sacerdote, fue a ver una persona porque un sacerdote que le había negado la comunión a un feligrés, que no le quiso dar la comunión. Le digo, a ver, pues dígame, ¿por qué no se la dio? No, es que no me la quiso dar. ¿Pero por qué? No me la quiso dar. Bueno, habló el padre, a ver qué pasó. Ese señor nada más viene, llega, comulga y se va. Le dije, mira, yo también haría lo mismo, pero mejor primero explícale. Yo tampoco se la daría. Perdónenme, pero se la tengo que dar porque no se la puedo negar. Porque no está entendiendo que la Eucaristía no es una devoción personal, particular, donde yo llego, comulgo, me voy. No, señor, es una acción de la iglesia. Bueno, eso dicho sea de paso, ya me están diciendo que ya se acabó el tiempo. Termino ya prácticamente. Se trata de la adhesión absoluta e incondicional del Mesías. Obviamente también aparece el tema eucarístico, sobre todo los versículos 51 al 58. De hecho, San Juan usa dos verbos para designar la acción de comer. Dice en el 53, me fagete tensarca tu juyum. Y el otro, en el 54, otrogon, dos verbos. Fagete del verbo fago, de donde viene sarcófago, donde viene antropófago. Pero hay otro verbo que es trogon. Y trogon tiene un sentido también más duro. El primero fago, que es estío,
Se puede emplear incluso en sentido metafórico, como en Eclesiástico 24:21, habla de comer la sabiduría. Pero trogo es algo más duro, es algo que se mastica. Y bueno, yo no sé si de ahí venga el verbo tragar. Si van al diccionario de la lengua española van a decir tragar es de origen incierto, de etimología incierta. Yo pienso que más bien es de trogon. Entonces, sí, también aparece el realismo del comer a Cristo y aparece la Eucaristía, pero quiero enfatizar que antes que nada está la aceptación total de Cristo como revelador del Padre. Comer el pan de vida, entonces, lejos de aludir a un puro, simple acto cultural o devocional, como acabo de decir, se refiere a la experiencia totalizante del encuentro del creyente con el Hijo de Dios, el verdadero pan que descendió del cielo para dar vida eterna, para otorgar la vida eterna. Ahora bien, esta vida que trae el Logos encarnado se encarna también en la existencia histórica de cada creyente, le impregna, la transforma para que desemboque en el amor y la misericordia. Por eso entonces la consecuencia es clara, hermanas y hermanos. Si el comulgar, el participar en la misa como fiesta, etcétera, como se decía hace un momento, no nos lleva precisamente a encarnar, a hacer que esta Eucaristía no sea solamente una abstracción, sino es el logos sarx, egeneto, sarx, realidad, historicidad, concreción, pues realmente estamos viviendo pues una religión desencarnada y no es lo que quiere el Señor. Entonces tiene que hacerse también aterrizar en una encarnación en la vida. Y esto no puede ser sino partiendo de la aceptación total de Cristo, no solamente de un acto que es bien importante, comulgar es lo que nos da la fuerza, sí, pero eso se tiene que transformar en una vida. La familia, siendo un espacio privilegiado para la vida, es también el ámbito no solo privilegiado, sino incluso insoslayable, en el cual debiera acontecer la experiencia de la vida plena, la vida divina que solo puede experimentar quienes creen y se comprometen a vivir en el amor y en la misericordia. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Monseñor. Tenemos un regalo para usted, por favor. Pase, Monseñor. Pues le agradecemos muchísimo sus palabras, Monseñor. Ahora sí que sus palabras son de vida eterna. Esperemos, pidamos la gracia para alcanzar y hacer vida sus palabras, Monseñor. Muchísimas gracias y le traemos unos regalos con mucho cariño. Este es un cáliz y una patena que se hizo conmemorativo al Congreso Eucarístico. ¿Sí? ¡Bravo! El libro La crónica de un milagro eucarístico del doctor Ricardo Castañón y la película del Gran Milagro. Muchísimas gracias, Monseñor. Que Dios lo bendiga. Gracias, Monseñor Adolfo Miguel. Que Dios lo siga bendiciendo.